Hola, buenas tardes, amigas y amigos del Facebook que nos acompañan a este proyecto de hombres corresponsables. Seguimos dialogando, seguimos charlando y el día de hoy queremos platicar con una amiga sobre un tema interesante que ella nos podrá ir aclarando ciertos aspectos que tienen que ver con la nueva normalidad y el regreso a clases. Ella es Vanessa Arbizu Reinaga, Alma Vanessa, perdón, discúlpame. Ella es candidata al doctorado de Sociología en la UAM Azcapotzalco. Conoce mucho del tema educativo, está involucrada en estos temas y me gustaría charlar con ella sobre varios aspectos. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, muy bien, Oscar, muchas gracias. Estoy aquí pasando la pandemia, como todos, como debe ser. En la virtualidad. En la virtualidad enclaustrados, así es. Sí, sí, sí. Gracias por aceptar. Tenía muchas ganas de platicar contigo porque estás muy metida en el tema de la educación. Has escrito también en eso y también te has metido al tema de las paternidades, que fue por donde nos conocimos, ¿no? Y recordarás, ese fue como el preámbulo de habernos conocido. Pero oye, platícame un poquito, ¿tú cómo estás viendo Oye, este nuevo regreso a sí, clases? ¿cómo ves, Oscar? Encierro a esto, perdón, lo encierro, va a estar latoso. Como tú gustes. Sí, oye, porque estoy sola ahorita, mi hija no está, mi esposo no está, y me toca quedarme con él. Sí, no te Déjame le preocupes. doy. Vanessa, a ver, explícame, ¿cómo estamos entendiendo esto de la nueva realidad, la nueva normalidad a partir del regreso a clases? ¿Qué estamos entendiendo? Pues mira, en realidad es un tema muy difícil. Yo creo que todos los involucrados en el ámbito educativo, tanto mamás, papás, tutores, que nos hemos llevado una buena parte de la responsabilidad educativa ahora de nuestros hijos y que muchos ni siquiera estábamos preparados y además no nos están preparando para eso. O sea, ese es como uno de los primeros frentes. Los docentes, que también yo les reconozco a ellos y a ellas todo el gran esfuerzo que están haciendo ahorita, porque también no tienen una tarea fácil con respecto a cómo se están adaptando, ¿no? Con estas tecnologías, con esta educación remota, con el no ver a sus estudiantes, con el no verse entre ellos, porque pues a final de cuentas la escuela es un espacio donde uno hace sociedad, ¿no? Donde es un espacio social. Pero pues sobre todo los más involucrados pues son los estudiantes. Les tocó una época muy difícil, les tocó tener que adaptarse a algo que ellos conocían, incluso de que desde niños pequeñitos les vendes, ¿no? Vas a entrar al kinder, vas a hacer amigos, vas a ir a los juegos, vas a tener maestra. Y ahora, pues fíjate que no es así, ¿no? Entonces, está muy difícil, digo, no solamente para los que son, pues, como de primera infancia o pequeños o pequeñas, ¿no? Sino también, yo como madre adolescente, de un adolescente te puedo decir que no está fácil, no está fácil este seguimiento. Y pues lo podemos entender justamente, eh, yo lo he visto así como un imprevisto, o sea, como que todas las partes hemos tenido que estar resolviendo al momento. Obviamente esto nadie lo esperábamos, ¿no? Ni lo deseábamos. Y pues justamente nos lleva a una situación de emergencia a tener que dar una respuesta pues lo más pronto posible. Pero fíjate, no sé si pienso como sociólogo, a veces me genera mucho ruido, porque de repente para mí no me es claro qué es la nueva normalidad, ¿no? De entrada, en términos conceptuales, es un problema que tengo como sociólogo. Y lo segundo es que efectivamente, o sea, la sociedad viene de un proceso de confinamiento. O sea, no tiene claro ni cómo atender la parte educativa desde casa. En primera, porque los papás no estaban preparados, ni las mamás estaban capacitadas para ello. Pero además, estos papás y estas mamás siguen trabajando, o sea, siguen en su normalidad, confinados, pero siguen en su anterior normalidad. Entonces, a mí no me queda claro conceptualmente qué estamos entendiendo por la nueva normalidad. Y si lo cruzamos con el aspecto educativo, es muy complejo porque
pareciera que esta nueva normalidad virtual es migrar solamente a la virtualidad y desde ahí resuélvase. Cuando tú sabes que desde ahí no se puede resolver esto, cuando es un país de muchas carencias, muchas desigualdades, muchas inequidades en términos de cómo acceden los niños, las niñas, los adolescentes, los a la educación, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque en realidad no es solamente de estar frente a una pantalla, frente a un televisor, frente a una lab para tomar clases. Creo que es como que no queda claro, ¿no? Sí, pues sinceramente a mí me cuesta el mismo trabajo que a ti entender qué significa la nueva normalidad, ¿no? O sea, lo entiendo como una serie de procesos e indicaciones que vas asumiendo, pero en cuestiones de asumirlo como parte de una vida y hacerlo como parte de una rutina, pues la verdad es que la situación está muy difícil, ¿no? Recuerdo yo que leí un libro de Eric Fay que se llama La Intrusa, que hablaba de una mujer que vivía escondida en la casa de un hombre que salía todos los días a trabajar, entonces permanecía muy poco en casa y de repente se iba dando cuenta que iba estando vacío pues el refrigerador y decía, hay un fantasma, ¿no? Hasta que descubre que es una señora. Yo al principio decía, qué miedo un día llegar a la casa y entrar y verla, ¿no? Ver a alguien desconocido y ahora, por favor, que haya alguien que me ayude ahora a superar esta normalidad. Ojalá y haya alguien viviendo más acá, ¿no? De verdad, o sea, es una complicación, creo que tocaste puntos muy importantes, porque bien, o sea, como yo te digo, estamos asumiendo una serie de indicaciones que la verdad creo que pocas veces lo estamos haciendo entender como que esto va a ser un proceso que va a formar parte de nuestra vida, sobre todo en el ámbito educativo, que tú lo mencionas bien. O sea, no es lo mismo adaptarlo presencial, tomarlo presencial y tal cual lo pones a la virtualidad. Eso no funciona. Y no funciona porque no son los mismos procesos de aprendizaje. En la casa tenemos muchas distracciones. O sea, no es lo mismo que estar en un salón de clases donde los chicos, las chicas están frente a su docente y entonces les da una explicación y los tiene ahí atentos. Ahora estás pues con las mascotas, con los vecinos, con la familia que se atraviesa, que pone música. Y la pregunta ahí es justamente esa, ¿no? ¿Cómo vamos a ir adecuando esto a que se nos haga parte, pues, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y otra cosa que tú mencionas es el tema de las desigualdades, que para mí es clave, ¿no? Por ahí veía yo circular una imagen en Facebook, bueno, dos imágenes, en una ponían unos chicos viendo la televisión con la mamá y en condiciones pues muy desfavorables económicamente, y los otros con su Mac y demás, y lo ponían como tema de contraste ahora en la nueva normalidad. Y yo decía, bueno, espérate, es que no, estos contrastes siempre han estado ahí. O sea, siempre ha habido contrastes en las escuelas multigrado, en las escuelas rurales, en las escuelas indígenas. Esos contrastes están ahí. Los docentes han sido, pues creo que pieza clave para denotarlos, ¿no? Para darlos a conocer. Y ahora dices, qué gran trabajo, ¿cómo vamos a paliar todo esto, no? Sin duda yo lo que avecino es que pues no solamente, ahora por lo menos se están haciendo visibles estas desigualdades que mucha gente negaba también, o sea, como decir, pues la educación es gratuita, es para todos, todo el mundo tiene acceso a la educación, si no quieres es porque no estudias, y dices, a ver, realmente, o sea, ahora te das cuenta con esta diferencia, tan solo en los recursos materiales, porque no hablemos de distancias, no hablemos de personas que están ahí para apoyarte en casa, que también eso pega durísimo, y que sin duda esta nueva normalidad, por lo menos, y no puedo decir que sea algo bueno, pero algo que nos está haciendo visible, es que la gente reconozca que estos contrastes existen. Ahora, yo digo, no es nada más contrastes en el acceso a recursos o en el acceso a Internet, ¿no? Es el contraste en quién te apoya en casa, cuánto tiempo tiene, porque como bien dices, ahora nos toca hacer de todo y organizar tu agenda todo el día
para ver en qué momento trabajas, en qué momento te pones la cachucha de mamá o de papá y atiendes la escuela en casa más la televisión y en qué momento te das tiempo para ti, porque pues, eres el último a quien ves o la última a quien ves, ¿no? Al final del día, creo que a todos nos ha pasado, yo platicando con mamás con las que también es un tema que he estado involucrado, pues terminas exhausta porque también hay una diferencia enorme aún en cuestiones de corresponsabilidad, justamente, de las labores a las que uno se dedica en casa. Y dices, qué bueno que existan estos espacios, qué bueno que se promuevan, son tan necesarios porque tú ves cómo, o platicando yo con mi hija que es adolescente, que acababa de platicar con sus amigas y que sus amigas les dicen, es que no tengo tiempo porque me toca darle de comer al hermanito, hacer el quehacer, preparar la comida, ayudarle a mi mamá, ayudar. Y los niños le decían, no, pues yo la paso a todo. O sea, entonces yo digo, no, no es que sea la norma, ¿no? Que sea todo, que abarque a todos, pero francamente sí pega, o sea, el género pega definitivamente en esto, ¿no? Y ahorita, pues con todas nuestras actividades también nos está pegando, ¿no? O sea, la agenda está repleta, somos seres de agenda repletas, esa es la nueva normalidad, estamos repletos de actividades. Y no solamente eso, yo creo que algo que ha sucedido es que también el tema del home office se ha malinterpretado. Se pensaba que el home office iba a ser como de mucha ventaja y las cargas en el sentido físico, emocional, iban a reducirse, pero vemos que no es así, ¿no? Y también estamos observando que en realidad ni profesores, ni los alumnos, ni el alumnado, ni los papás, ni quien viva en casa está preparado para ello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y hay un problema de género muy latente. Ustedes como mujeres, o sea, siguen responsabilizándose del tema de casa. El hombre que está en casa o en estos momentos por confinamiento sigue atendiendo sus problemas de trabajo y no le está entrando al tema de la corresponsabilidad, como se ha idealizado, que es compartir las labores. Ese es un gran problema porque al final de cuentas tampoco estamos preparados para asumir este contexto. Yo lo veo muy latente con muchos varones, o sea, su rol sigue siendo de ayudar, no de asumirse como responsables de lo que acontece en casa. No saben ni dónde está la sal, no saben ni dónde está el azúcar, cada cuándo se surte o dónde está ubicada, dónde vive, ¿no? O sea, el refrigerador se vacía, pero en realidad no se sabe ni cómo se llena, porque la lógica en cómo estamos organizados viene a visibilizar que la carga sigue siendo de su lado. De nuestro lado hay un desentendimiento bien práctico en decir es que yo estoy trabajando, aunque ustedes están trabajando, pero la desigualdad está ahí latente, ¿no? Y lo veo muy presente en mi casa, en otras casas, que al final de cuentas los varones seguimos estando ausentes de a lo que tendríamos que entrarle. Sí, por ejemplo, bueno, un tema que a mí me llama mucho la atención es lo de la carga mental que seguimos arrastrando las mujeres, porque evidentemente ahora con la pandemia es, pues, no puedes meter gente a tu casa, o sea, para entrar, estás aislado, te tienes que responsabilizar de hacer la limpieza porque tienes que desinfectar todo, tienes que hacerte responsable de esto y te tienes que estar acordando de si ya lo hice, de si no lo hice, de qué le pidieron al niño, si en qué horarios está la prenda en casa, qué materiales va a ocupar, si ya lo inscribí, qué me falta comprar del súper, es todo un rollo, ¿no? Y algo que mencionas que a mí me parece también imprescindible es, ok, está esta estrategia del aprendizaje en casa. Se asume que por lo menos cada niño tiene un acompañante, sea mamá, papá o alguien de la familia, que va a apoyarles en el aprendizaje y que tiene un medio por el cual va a atender a este llamado al aprende en casa. Ok, y eso por parte de la educación es lo que asumen, aún sabiendo las disparidades, ¿no? Para empezar ahí, ¿no? Aún sabiendo que hay disparidades, ellos asumen que hay esto con los niños. Ok. Pero además, dices, ok, eso es para la parte educativa.
la casa se vuelve oficina, se vuelve escuela, se vuelve todo. Es un espacio que ahorita se convirtió en todo, en todo. Entonces dices, ok, atiendes la parte de la escuela, qué bueno que haya propuestas, bla, 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 eficientes o no. Ahorita no estoy como con función de evaluarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces? Porque no hay un seguimiento con la situación laboral, ¿no? Porque Ujú. entonces una estrategia que propusiera que haya un acompañamiento de los estudiantes y que las madres y los padres se tengan que involucrar, también es una estrategia que asume que por lo menos la mamá, que es la ama de casa, eres ama de casa y te toca cuidar. Y no, o sea, cada vez nosotras nos hemos metido ahí al mercado laboral y claro que tenemos responsabilidades, pero no hay una correlación de estas responsabilidades escolares con las laborales. Es decir, no hay una estrategia de flexibilización de los horarios para decirte, bueno, tú te estás encargando, tienes 2 hijos, 3 hijos, un hijo o hija, lo que sea, te estás encargando de su cuidado, bueno, pues entonces tienes tanta flexibilidad. No, incluso platicando yo con mujeres, con hombres, es decir, la carga se me incrementa, la carga laboral, esto del home office se vuelve pesadísimo porque parece ser que no hay barreras en los horarios. O sea, parece ser que como estás en casa, tú puedes atender a las 9 de la noche el mensaje del jefe o de la jefa y tú dices, no, momento, o sea, ¿y cuál es el espacio? ¿Cómo divido ese espacio? Por eso me imagino yo la casa mezclada con todo, ¿no? Todo revuelto, la familia, el trabajo. No hay división del tiempo. O sea, ahorita no hay claridad y creo que eso nos está afectando bastante. Y de hecho, la pandemia lo que viene a trastocar es el ámbito privado y doméstico, ¿no? Y lo viene a trastocar en todos los sentidos, en toda la forma de organización, en la forma en que nos interactuamos con el espacio. Y es cierto, o sea, de repente ves que el comedor ahora es de la mitad para allá es comedor y de la mitad para acá es office, ¿no? Pero todo se trastocó. Pero dentro de eso que se trastoca, al final de cuentas, yo creo, y lo que he observado es que la responsabilidad que ustedes tienen como mujeres no se trastoca. Es decir, ustedes siguen asumiendo la segunda o la tercera jornada laboral, pero ahora desde casa. Ese es el gran problema. Nosotros los varones, con todo lo que se haya dicho en la pandemia, éntrenle, hagan, involúcrense, el varón ha seguido en su misma lógica, ¿no? Me parece que ahí es el gran problema que existe hoy día con todo este del confinamiento. Y si a eso le agregamos el involúcrate en las actividades de escolares del hijo, los varones seguimos estando ausentes, porque en la lógica es que nosotros seguimos atendiendo lo que es hacia afuera y ustedes siguen atendiendo lo que es hacia adentro. Y ese es el gran problema, porque al final de cuentas no se ha trastocado nada. Lo único que se trastocó fue el espacio, el escenario donde se desarrolla esta desigualdad. Que en la pandemia lo único que se hizo fue visibilizarla, porque hoy día lo que estamos viendo es, abrimos el Facebook y estamos abriendo la puerta de cómo estoy viviendo, de cómo estoy llevando la pandemia desde lo laboral, y sigue estando abierta esa desigualdad. Me parece que es algo que se vino a agravar, no está siendo justa, y la carga sigue siendo de ustedes. Y es cierto, el tema de la carga emocional creo que es más pesada que la carga del quehacer doméstico, porque al final de cuentas tiene mayor desgaste y termina uno amolado, ¿no? Esa es la realidad. Y no hay un equilibrio, no hay una conciliación. Y entonces pienso un poquito, estamos atendiendo lo laboral, la casa y además el regreso a clases, pues está siendo una locura. Yo veo que muchos estamos en la locura, ¿no? Sobre todo por lo menos los que tenemos este lujo, privilegio de tener la tablet, de tener la pantalla, porque si lo contextualizamos, obvio, las desigualdades se agravan más y no va a ser lo mismo lo que le está sucediendo a los niños y a las niñas de Oaxaca o de Chiapas que lo que está sucediendo en Ciudad de México. Digo, nada que ver. Y ahí es donde totalmente
estamos entrando a un problema de desigualdades, y no solamente de una desigualdad de género. Habrá que revisar la desigualdad económica, cómo nos tiene organizados, y eso nos está dando en la torre, porque entonces el modelo no está funcionando. Y, por ejemplo, también, bueno, ahorita que mencionabas toda esta parte de la carga emocional, incluso hasta la misma forma de nombrar las situaciones se da por hecho que somos las mujeres quienes vamos a seguir responsabilizándonos de esto, ¿no? O sea, los comunicados de la escuela, por ejemplo, los que yo he recibido de la escuela, dicen, estimada madre de familia, o sea, van dirigidos directamente tú, a ver, tú te tienes que hacer responsable. Y bajita la mano los niños, las niñas, ¿a quién lo llevan? Pues a quien dice, ¿no? O sea, porque en la forma de nombrar también tiene mucho peso. Y hay una situación de desigualdad que a mí me preocupa bastante que tiene que ver con el abandono escolar, ¿no? ¿En qué medida también vamos a, una de las consecuencias graves de esta pandemia va a ser la tasa de abandono, ¿no? Hablando con algunos profesores y profesoras de telebachilleratos comunitarios, están haciendo un esfuerzo increíble por tratar de retener a los estudiantes, porque decía, es que pues estos se me están yendo a trabajar, ya no están regresando a estudiar, porque pues en la casa necesita que entre más dinero, porque nos estamos quedando sin nada, cerramos, o sea, son chicos que la familia se mantenía de negocios, y ahorita los negocios se están cerrando, y eso está involucrando que en este nivel educativo, que de por sí ya era un cuello de botella donde se te iban muchos estudiantes, pues ahora se esté agravando, ¿no? Ahora más con estas situaciones que bien mencionabas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, no estamos en las mismas condiciones, ¿no? Y uno va a pensar, y bueno, ¿y quién va a medir ese impacto? ¿O cómo se va a medir ese impacto? ¿Y qué se va a hacer para paliar esto que está sucediendo, ¿no? Porque por ahí dicen, bueno, si se pierde un año no pasa nada. Sí, pero ¿quién lo pierde? Y esos que lo pierden en esos no pasa nada, porque de verdad no pasa nada, porque de por sí ya van rezagados. Claro que pasan las cosas, o sea, va siendo una acumulación de desventajas. Entonces, creo que ahí mi propuesta pues es librarnos un poco de estos prejuicios tan simplistas de decir, es que no pasa nada. No, claro que pasa, porque los perjudicados están siendo este tipo de estudiantes, los más vulnerables, los que tienen menos condiciones. Se les van sumando desigualdades y desigualdades. Y en un futuro, ¿cómo vamos a hacer para volverlos a traer a la educación? ¿No? O sea por diferencias de género, por diferencias regionales, por diferencias de recursos económicos, de acceso, lo que sea, es un trabajote. Y sobre todo porque se trastocó también el tema económico, ¿no? La economía cayó, el desempleo se incrementó, efectivamente ya en casa pues hay que entrarle todos y un ingreso, y al 50 o al 25% que se estaban pagando en algunos casos, pues claro que tienes que hacer uso de la otra fuerza de trabajo, ¿no? Los hijos, y eso es peligroso. Y la otra que quería regresar, y tienes mucha razón, el lenguaje es muy malvado en el sentido de cómo nos estamos visibilizando. Yo lo veo hoy día en el kinder con el niño, o sea, la manera en que se nombran las profesoras o las mis es papitos, cuando lo que menos son papitos tras bambalinas de los niños, o sea, hay pura mamá. Y entonces, nuevamente, el tema es cómo poder hacerle. Yo pensaba o creía que a lo mejor iba a haber un regreso escalonado. Unos días iban unos, otros días iban otros, como para evitar el contacto, pero pues tampoco creo que hubo como gran imaginación de cómo poder entrarle. Y a eso tú, ¿qué más vas viendo en ese sentido de cómo poder mediar o conciliar todo esto? Porque si no, la deserción escolar no solamente va a ser el único problema que tengamos, o sea, al rato recordemos que cerramos un ciclo escolar a 3/4, o sea, se evaluó con lo que se tuvo, ¿no? Y estamos iniciando uno nuevo y no terminamos ni el anterior. O sea, ¿cómo poder regresar o cómo poder hacer estrategias innovadoras, que sean sensibles a todo este contexto, que permitan a los papás también conciliar, estar en los tres espacios? O sea, es un gran reto, ¿no?
Sí, sobre todo porque muchas cosas que se pudieron haber hecho ya no están hechas. Entonces, ahí creo que perdimos tiempo valioso, como en esta parte que te comentaba de la conciliación bueno, si estás haciendo una estrategia de aprendizaje en casa, ¿qué estás haciendo también en la cuestión de la flexibilización laboral? Nunca se habló de eso y prácticamente lo perdimos porque no creo que ahora se vaya a hacer, ¿no? Eso por una parte. Otra situación, obviamente permanece el miedo en las mamás, en los papás, en los profesores y profesoras, en los mismos estudiantes de poder regresar o de no poder regresar, o sea, y esa es una situación que creo que también se tendría que estar trabajando con más apoyo emocional, ¿no? Que no lo hay tampoco. Bueno, hay unas líneas que a veces te contestan, otras no. Los maestros se las están arreglando como pueden, lo están haciendo de todo, ¿no? Y tienen toda la razón en decir es que no soy todólogo. Pues claro, de por sí ya tienen una sobrecarga de trabajo, pues tienen que canalizar y ver a dónde canalizan y a quién le ayudan y si alguien, y obviamente les mueve porque son sus estudiantes. Y si ven que están padeciendo una cosa u otra, pues les está preocupando, ¿no? Entonces, yo me imagino que un apoyo psicoemocional sería esencial en este momento. O sea, no solamente dar una guía otra vez y a ver, sé tu maestro, sé tu mamá o papá quien resuelva, pues no, está complicado, ¿no? Otra vez le tiramos lo mismo a los mismos. Entonces, está difícil. Yo creo que se tiene que hacer eso, recuperar lo perdido. Yo creo que todos los estudiantes están, o sea, no quiero decir que no aprendan, porque yo creo que esa es una aseveración incierta, ¿no? O sea, no quiero decir eso. Yo creo que a su medida, con el esfuerzo, sí están aprendiendo ciertas cosas, pero ¿cómo recuperar lo que se estima? Porque se trabaja por aprendizajes esperados, ¿no? Y entonces ahí es, órale, alcanza los aprendizajes esperados. Y a ver, ¿cómo los alcanzas? Con la televisión, sin nadie que te vaya orientando, con mamás o papás que a veces están aprendiendo a la par de los hijos, ¿no? Se están aprendiendo todo a la par de los hijos, lo tecnológico, los contenidos, esto yo jamás, o sea, hay quien dice esto jamás yo lo vi cuando yo estaba pequeña, ¿no? Lo están Sí, aprendiendo. sí, sí. Entonces son vacíos que dices, bueno, irremediablemente todos los niños y las niñas los van a tener, ¿no? Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que solamente se diga, pues si se pierde un año no pasa nada, y es ahí donde yo te decía, sí pasa, creo que se van a tener que hacer esfuerzos, sobre todo en las zonas más marginadas, o sea, eso para mí sería lo ideal, para ver cómo recuperamos a estos chicos, pues que se la vieron muy difícil y con muchas desventajas. O sea, esa sería mi propuesta. Ujú. Sí, yo de repente veo las clases que salen en televisión y digo, sale un cuate con un clarinete a dar clases de clarinete. Digo, ¿quién tiene en casa un clarinete? O sea, ¿no? O de repente veo a los medallistas que están dando clases de educación física y yo digo, ¿en qué momento en un departamento de 35, 40 metros hay condiciones para esto? ¿No? O de repente hay como programas que digo, no sé qué tenga que ver con Kinder 1 o con Secundaria 2, pero, o sea, no me queda muy claro, ¿no? Pero ese es el gran problema que tenemos, que no nos está quedando clara el tema de la normalidad y el regreso a clases. Para ir cerrando, Vanessa, por dónde tenemos que apostar? Más allá de regresar a las escuelas rurales o de ver los escenarios en donde estas desigualdades se está pegando más, ¿cuál es el reto más inmediato en este sentido? Yo creo que el reto más inmediato va a ser cómo tenemos que resolver esta parte de los contenidos. Yo creo que evidentemente, como lo mencionas, sí hay una discrepancia bastante en lo que se aprende, lo que se enseña. Y yo creo que también otro reto, yo sigo aferrada a que esta parte de lo laboral no puede ser pensado despegado de lo escolar. O sea, no cuando tienes que hacer frente tú desde casa a la enseñanza. O sea, yo creo que también una propuesta sería, pues, ¿qué le estamos dando a las mamás y los papás fuera de una página de internet
donde les digo, pues consulten esto, cómo los estamos preparando para esta situación, para un acompañamiento efectivo con sus hijos, que a veces era difícil incluso en la escuela presencial, ahora es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, o sea, por ahí va el reto. Yo creo que no podemos aventarnos solos al ruedo así sin tener armas, o sea, necesitamos forzosamente estar equipados con algo. Y algo que tú también señalaste es el tema del acompañamiento psicológico. También. Para padres también, porque de repente estamos en el punto de no sé si echarme a correr o porque de repente uno se vuelve también con estas discapacidades y cómo le hago. No, tienen una gran chamba las compañeras y compañeros psicólogos en que las currículas incorporen más estas habilidades blandas, ¿no? Poder potencializar esto y el tema está ahí. Claro, claro. Perfecto, perfecto, pues mira, estamos cerrando, se fue rapidísimo, te digo, es una charla muy, muy breve, a mí me gusta que sean breves, porque nos da como cabida para lanzar otros temas por ahí y seguir charlando más adelante sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un gusto platicar. Yo soy fan, te lo he dicho varias veces, soy fan de la página. Espero que haya mucho más espacios y muchas más personas que se sumen a este tipo de proyectos. La verdad es que te agradezco mucho la invitación, pero sobre todo te agradezco el proyecto. Sí, la verdad lo intentamos con ese fin, de poder visibilizar, que otros hombres se vean visibilizados o se sientan como empáticos en este sentido y de que no está solos, ¿no? Que vamos ahí, o sea, al final de cuentas, yo siempre he dicho algo que han hecho las compañeras feministas es, llevan 200 años en la lucha, ¿no? Nosotros apenas 3 o 4 décadas hemos estado involucrándonos en estos temas, entonces, hay tema para largo y, pues yo te agradezco infinitamente y gracias por tu tiempo y mira, sin conocernos y por las amistades, aquí estamos charlando. Sí, muchas gracias. Perfecto, cuídate, un fuerte abrazo, Bye. que estés bien.